Pero si usted lo hace en Python y le pone el nombre de la historia o cantidades, de hecho, pasa. Ese es el problema Buenas tardes, ustedes no sé si, como siempre, para variar, me hacen favor de decirme si se escucha y se ve la presentación. Buenas tardes, doctor. Sí, todo bien. Perdón, doctor, si se escucha. Bueno, miren, vamos a comenzar con la clase. Hoy vamos a entrar al capítulo 4. Entonces, yo espero que entre esta y la otra semana, pues nosotros terminemos el tema. Y estaba platicando en planificación, en la unidad de planificación, que la prueba podría ir siendo el último día de la última semana o por ahí de marzo, porque ya tienen otros exámenes programados o vamos a ver, pero yo siempre les voy a contar con tiempo. Vamos a tratar de averiguar eso más despacio. Bueno, aquí en este capítulo 4, pues el título del capítulo es Acción Clínica de Fármacos Específicos. Comienza hablando de varias cosas, ¿verdad? O sea, definitivamente vuelve a mezclar un poco anestésicos, tal vez no le da tanto a vasoconstrictores. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es, ¿cómo se llama? Que vamos a ir caminando. Igual yo traté de hacer unos cuadritos como de resumen y vamos a irlos viendo, ¿verdad? Tal vez vamos a ir como remachando un poquito cada cosa que vayamos platicando. Bueno, dentro de lo primero que tenemos que ver es la selección de un anestésico local. Hemos estado platicando a lo largo de todas las clases que vamos a poner un poco de énfasis en lo que es lidocaína, mepivacaína y articaína. Ese que está en verde, prilocaína, se consigue un poco en el mercado, igual los otros que están en verde. El que está en rojo ya no se consigue en el mercado, sin embargo el libro lo menciona. Y lo que habíamos platicado era que de todos estos que ustedes ven en la pantalla, pues de los que más van a interesarnos y que vamos a revisar un poco más a fondo son los 3 que están en azul. En los últimos que están hasta abajo en verde, esos 2, la bupivacaína creo que habíamos platicado que es de esos 2 son de larga duración, entonces la bupivacaína muchas veces la van a oír como referencia o la van a leer como un anestésico local de larga duración, que habíamos platicado que no se usa tanto porque realmente hay otras formas de trabajar a los pacientes en la actualidad y muchas veces no se usa ese anestésico. Pero igual están, como les digo, esos 3 que están en verde, a pesar de que no es lo que más vamos a ver, están disponibles en el mercado. Entonces, viendo ahí este cuadrito que vimos, pues yo hice este cuadro, ¿verdad? Entonces, la selección del anestésico local, pues vamos a tener un poco de prioridad por lo que vamos a estar usando de aquí en adelante en la facultad y después en las clínicas. Entonces habíamos platicado que a menos que haya un cambio muy radical en algunas cosas, de aquí a muchos años ustedes van a estar usando mucho la lidocaína al 2% con vasoconstrictor, la mepivacaína sin vasoconstrictor y eventualmente también la articaína con vasoconstrictor. En la duración de la acción, por lo que platicábamos ahorita que la bupivacaína es de larga duración, si ustedes se fijan, ahí dice que pueden tener una acción corta, menos de 30 minutos. Ahí está incluida la mepivacaína, ¿verdad? Y dentro de las cosas que platicábamos era que la mepivacaína pues se usa mucho sin vasoconstrictor. Hay que tratar de prever el tiempo que vamos a tener de tratamiento con nuestro paciente. Muchas veces pues se puede reforzar para ir ganando un poco más de tiempo, pero definitivamente es un anestésico que al no tener vasoconstrictor se va a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Se va a metabolizar y se va a eliminar más rápido. Y entonces por eso es que nos da una duración relativamente corta. Intermedios, menciona 60 minutos. Hay gente que a veces dura más, pero dentro de lo intermedio, pues tenemos ahí en promedio, menciona 1 hora.
Y ahí están los dos de los que más vamos a trabajar también, lidocaína y articaína. Y como referencia, la bupivacaína, ahí dice más de 90 minutos, pero muchas veces esta bupivacaína puede durar horas, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a esa tablita que tienen y ese cuadro, haciendo una relación de anestésicos locales que tienen corta duración, duración intermedia y larga duración. Entonces, ahí están, ¿verdad? Intermedio están los dos aquí al centro, la lidocaína y la articaína. Por eso le puse la flechita ahí que los abarque. La corta, la mepivacaína, y la larga, más de 90 minutos, que si se fijaron en la diapositiva anterior, fíjense que un menor porcentaje, ¿verdad? El cartucho está en un menor porcentaje. Y también tiene mucho más. Acuérdense que hablamos de porcentaje. Tal vez si me ayudan ahí con el micrófono. Vamos a ver que lo apaguen. Vamos a ver. Ya estuvo. Gracias. Si se fijan aquí, ¿verdad? Ahorita con todo lo que hemos estado hablando, si yo tengo un vasoconstrictor, unos 50,000, está más concentrado que si les digo unos 100,000, y todavía más diluido, 200,000 el vasoconstrictor. Entonces, la bupivacaína puede variar, ¿verdad? Habíamos dicho que este no lo vamos a ver tanto, pero se menciona como de larga duración, y en ese sentido vamos a trabajar. Entonces, ahí están estos tres. Y luego hay algunas contraindicaciones. Fíjense que en esta diapositiva yo les puse las dos contraindicaciones absolutas que sí va a ser importante que se las sepan. Dos contraindicaciones absolutas para usar anestésicos locales. Uno es la alergia a los anestésicos. Lo único es que, si se han dado cuenta, habíamos hablado que anestésicos locales hay ésteres de amidas y que los ésteres ya casi no los usamos. Se usan en algunas aplicaciones tópicas, pero el éster ya casi no se usa. Entonces, fíjense que de los dos, los ésteres y las amidas, el que tiene más chance de provocar alergia son los compuestos de tipo éster. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí, verdad? Que si el problema médico es alergia a los anestésicos y en algún momento la persona les dice que es alérgico al éster, pues se puede usar una amida. Y fíjense que, relacionado un poco a lo que está abajo, la mayor cantidad de veces cuando hay una alergia se debe no tanto a los anestésicos, sino a veces al preservante, que es el bisulfito de sodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Si el paciente les dice, yo tengo alergia a los ésteres, aquí está una nota del médico, no me vayan a poner nada de eso, pues ahí definitivamente nada de ésteres. Pero también ustedes podrían dudar y decir, pero si tiene a los ésteres, ¿será que también, que sí podemos aplicar un anestésico tipo amida? Y entonces resulta que ahí es donde tienen que balancear, ¿verdad? A veces se puede poner un poquito, ir probando. Y muchas veces, como les digo, la alergia es al preservante, no tanto al anestésico. Por eso la contraindicación absoluta que está en rojo ahí es cuando hay alergia a ese bisulfito de sodio, que lo traen casi siempre los anestésicos con vasoconstrictor. ¿Se acuerdan que el preservante ayuda a que aguanten un poquito más en tiempo, en meses, los anestésicos con vasoconstrictor? Entonces la solución cuando hay una alergia al bisulfito es utilizar anestésicos sin vasoconstrictor. Entonces, esas son las dos contraindicaciones absolutas, se las tienen que saber muy bien, ¿verdad? Alergia al anestésico o alergia al bisulfito. Por ahí en algún momento más adelante, no en esta clase, hay algunas sustancias que a veces pueden hacer las veces de un anestésico, pero no es lo más común. Y a veces pueden también, fíjense ustedes que los anestesiólogos, cuando a veces ustedes les preguntan, ellos tienen unos frasquitos más grandes de lidocaína, no son los cartuchitos que nosotros usamos, y muchos de esos vienen también sin preservantes. Entonces, hay gente que a veces tiene a la mano ese tipo de frasquitos, ¿verdad? Como los que usan los anestesiólogos, y entonces tienen una lidocaína libre de preservantes. Pero los anestésicos sin vasoconstrictor regularmente tampoco tienen preservantes, entonces pueden tener ustedes las opciones, ¿verdad? Esta otra diapositiva, la que van a ver, esa tiene muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pasamos ahí que yo voy a ir haciendo como repaso, ¿verdad?
Entonces ahí están contraindicaciones, absoluta les puse ahí al medio, alergia a los anestésicos, principalmente lo que les estoy platicando, a los ésteres y alergia al bisulfito. Luego, dentro de su libro les viene platicando, ¿verdad? Eso está en su libro tal cual como lo ven ahí. Hay otra serie de contraindicaciones, pero fíjense que si ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos estado hablando en este tema, aquí abajo si leen, ¿verdad? Disfunción renal grave, enfermedad cardiovascular grave, disfunción hepática y otra serie de cosas, incluso el hipertiroidismo. Entonces, aquí definitivamente acuérdense que ustedes estaban viendo que en la clase anterior hablábamos de paciente ASA3, ASA4, y esos pacientes pues a veces tienen sus enfermedades, generalmente en tratamiento médico, generalmente el paciente lo va a saber. O sea, un paciente con disfunción hepática grave o renal, lo van a saber y van a estar con su médico. Entonces, aquí es volver a darle a lo que hemos estado machacando todo el tiempo, ¿verdad? Que se deben hacer consultas e historias clínicas completas para prever alguna complicación o tomar otras consideraciones de tratamiento. Entonces yo se las resumí aquí igual, ¿verdad? Otras contraindicaciones que el libro les mencionan que no son absolutas como las dos que vimos, sino que son relativas. Porque si un paciente está descontrolado en la parte renal, descontrolado en la parte cardiovascular, pues el médico se los puede estabilizar. Y si es demasiado grave, pues también el médico dirá si conviene o no hacer un procedimiento, a pesar de que puede haber un dolor dental muy fuerte, a pesar de que puede haber una infección, o puede ser que se trabaje a nivel de hospital, ¿verdad? Para cuidar más al paciente. Ahora, hay algunas cosas que van caminando, ¿verdad? La duración de la anestesia. Ustedes van a tener ahí en uno de los títulos del libro menciona la duración de la anestesia a nivel pulpar, que es una de las que más nos interesa. Y también menciona en partes blandas, ¿verdad? Acuérdense que si ustedes ponen una anestesia, no es raro, o si se han puesto anestesia, que digan, mire, yo siento como anestesiado el labio, siento anestesiada la lengua, y tal vez ustedes solo van a trabajar en las muelas, ¿verdad? Acuérdense que muchas veces van a usar una grapa para sostener el dique de goma, a veces les ayuda a que las áreas blandas estén anestesiadas, en otras ocasiones que también van a necesitar anestesiar áreas blandas para poder, ¿cómo se llama?, trabajar, si es que van a hacer una biopsia o lo que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces, dentro de esa duración de la anestesia, hay varios factores que van a afectar lo que dura la anestesia y la profundidad de la anestesia. Eso los vamos a ir viendo uno por uno, pero aquí están todos los que vamos a ver. Uno es la respuesta del fármaco, ¿verdad?, en cada persona, y por ahí mencionan una curva de campana. En el libro no dice, pero es una curva de campana de un matemático de apellido Gauss. Entonces se conoce también como curva de campana de Gauss. Si ustedes se meten a YouTube o se meten a Google, pueden poner curva de campana de Gauss y más o menos les orienta un poco en a qué se refiere la campana. Sin embargo, para la parte práctica, ahorita les voy a enseñar qué es lo que más nos va a interesar. Otra cosa es el depositar con precisión el anestésico, que hemos estado hablando de dejarlo lo más cerca posible de la fibra nerviosa, ¿verdad? Ahí va a interferir algunas estructuras anatómicas por donde va a pasar la aguja, pero la idea es ponerlo lo más cerca posible del nervio. Los tejidos, ¿verdad? Ahí menciona los tejidos en el lugar de depósito. Acuérdense que en alguna de las clases platicamos que a veces puede haber infección, que a veces puede haber inflamación, y eso puede afectar, ¿verdad? Cuando hay inflamación, aumenta un poco la vascularidad. Bueno, aumenta un poco la vascularidad y también cuando hay infección se pone un poco más ácido el pH de los tejidos. Entonces, eso va a contar. Las variaciones anatómicas también, porque en algunas ocasiones hay pacientes que presentan variaciones anatómicas y a pesar de que ustedes tratan de colocar su anestesia de la mejor forma posible, esas diferencias anatómicas en un paciente en relación a las estructuras, cómo se ubican normalmente, pues puede hacer que la anestesia no esté lo mejor colocada posible. Y el tipo de inyección se refiere un poco más a si ustedes van a poner una anestesia infiltrativa, que se usa mucho en el maxilar superior, que es parte de las técnicas que van a aprender, y las de bloqueo, que es la que se usa muchísimo en el área mandibular, ¿verdad? Entonces, esos tipos de inyecciones pueden afectar, entonces los vamos a ver uno por uno. Aquí está solo el resumen, factores que afectan la profundidad, la respuesta individual, que es la de la campana, precisión al depositar, cómo están los tejidos inflamados con infección, alguna variación anatómica en el paciente y el tipo de inyección, si es bloqueo o es infiltrativa.
Esta es la campana de Gauss. Entonces, fíjense que cuando ustedes miran esta figura, en su libro no hay mayor explicación. Esta es la figura que aparece en su libro. Sin embargo, en estas campanas, pues lo que es esa campana es una distribución de probabilidades. O sea, aquí se van mencionando porcentajes y aquí sigue bajando. Tiene unos números aquí abajo y unas letras. Y entonces alguien dirá, bueno, pero ¿cómo hacemos para hacer todo eso? La verdad es que necesitarían un matemático para poder estar elaborando ustedes campanas y que pudiera hacer los cálculos para ir diseñando una campana. Si se fijan allá abajo, dice que con una campana se pueden ejemplificar cosas como fenómenos en la naturaleza, industria, investigación. Por ejemplo, también a nivel de cuestión como el clima y todo eso, ¿verdad? Ustedes vienen y le piden a un matemático, ¿verdad? En el año 2020 o 2021, el clima en Guatemala fue de esta manera. El clima en Guatemala fue de esta manera. Y entonces ese matemático puede de repente hacer una campana de Gauss en donde ustedes van a ver en qué porcentaje estuvo más presente el clima bueno, por ejemplo, en qué porcentaje estuvo más el clima seco, en qué porcentaje estuvo más el clima lluvioso. Y en algún momento les puede plantear una figura muy similar. El valor de estas campanas, porque fíjense que aquí se refiere a que la letra mu se refiere a la media, ¿verdad? Aquí es donde ustedes tienen valores y este es el más alto. Y aquí abajo, ¿cómo se llama? Aquí abajo, ustedes tienen unos números positivos y negativos y una letra que se llama sigma, que es la que está ahí. La mu representa la media, el promedio más alto. Y la sigma, lo que les implica es las desviaciones estándar, si está un poco desviado, si está más desviado, ¿verdad? Hacia menor cantidad o hacia mayor cantidad. Entonces, en general, no nos tenemos que hacer mucho bolas con esta campana, pero lo que les da es como un promedio, les da a veces el chance de ver dónde pueden haber errores o por qué pueden haber errores, y lo van a ver un poquito más claro en la siguiente. En el libro se menciona que ustedes se van a encontrar diversos tipos de pacientes. Van a ver unos pacientes que en la duración y profundidad de la anestesia, por ejemplo, se menciona un porcentaje de 15%, que a veces la anestesia les va a durar 45 minutos, 30, incluso se menciona que a veces 15 minutos. Eso cuando dice hiporrespuesta es que el paciente está respondiendo muy bajo al anestésico, no está teniendo una buena anestesia, y a veces no es por la técnica de ustedes ni es por el líquido que trae el cartucho, sino que es porque ese paciente de repente puede manejar umbrales del dolor diferente o de repente se metaboliza de alguna manera más rápido el medicamento. El asunto es que ese paciente a veces va a tener una respuesta baja. Entonces, fíjense que aquí, bueno, y la respuesta normal, el 70% de pacientes en este ejemplo se mantuvieron dentro de la parte de la campana donde ejemplifican que el anestésico dura 60 minutos. Entonces, fíjense pues, aquí dice 70%. Ese 70% está concentrado más o menos en estas dos columnas. Si ustedes miran 34 y pico más 34 y pico, casi es 70. En este centro es donde está localizado el 70% de la población. Si se fijan, aquí se pasa un poco de 15, del 15% que estamos hablando, y aquí se pasa un poco de 15. Entonces, el extremo de hiperrespuesta, 15%, y el otro extremo de hiporrespuesta, aquí en los números negativos, donde está sigma, pero en negativo, y el 1, el 2 y el 3, lo único que significa es que ustedes en un paciente pueden encontrar estas tres respuestas, y aquí en este otro dibujo lo van a ver. En esta campana, que es la misma que estamos va de ver, en esta campana ustedes se van a dar cuenta que más o menos en ese 15% están los pacientes que van a responder mal en profundidad y duración. Están en este bloque del centro los que van a responder de una manera normal a cómo ustedes esperan que les actúe el anestésico, y en algún momento va a haber una hiperrespuesta. Eso quiere decir que si a los pacientes normales les duró 60 minutos, de repente a sus otros pacientes les va a durar 70, 90 minutos en esta parte, que quiere decir que el paciente respondió, si ustedes lo quieren ver, va muchísimo mejor. Depende del caso en que el paciente se va y todavía pasa un buen tiempo en que le dura la anestesia. Entonces, esta parte de la campana de Gauss, lo único que nos deja ver es esta situación. Yo creo que el resumen de las 3 diapositivas es acá, en donde ustedes pueden ejemplificar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que ustedes pueden predecir errores, ¿verdad? Al tener esto de cómo se comporta una población, ustedes pueden predecir que en su consulta diaria
ustedes van a tener pacientes y algunos de esos pacientes va a ser normal que les respondan mal con el tiempo y con la duración y profundidad de la anestesia y algunos demás. Gracias a Dios, la mayoría va a estar en el centro. Esos porcentajes, esos números, todo eso, pues podrían variar de estudio en estudio, ¿verdad? De repente la parte de la respuesta normal puede ser el 80% de la población y de repente un 10 para acá o de repente un 10 para allá. Eso no importa. La campana en general, aunque ustedes miren números y todo, lo que les deja es prever que pueden haber situaciones, algunas favorables como que haya más anestesia, que dure un poco más, y algunas desfavorables que les ayudan a comprender un poco por qué a veces, entre comillas, pueden tener errores en la aplicación de su anestesia. Entonces, ahí les resumí eso, ¿verdad? Una respuesta en un grupo. Esto puede variar, ¿va? Ustedes, esto no es regla lo que están viendo. Esto es en un grupo de pacientes que los examinaron. Por eso les digo que los porcentajes pudieran variar. Si eliminamos los porcentajes, podemos solo simplemente decir que van a haber pacientes que van a responder menos a la anestesia, otros en un rango normal y otros que van a responder más. Luego, habla de la precisión en la administración del anestésico local. Desde las primeras clases estuvimos viendo algunas figuras donde la aguja entraba y que hay que tratar de que quede lo más cerca del lugar donde va a ser el lugar, ahí sí que el punto clave donde ustedes tienen que poner la anestesia para que funcione. Entonces debe de acercarse lo más al nervio. Menciona que las técnicas de bloqueo como la que ponen en mandíbula son muy relevantes, pero es por lo que estamos platicando, que pasa a diversas estructuras. Puede ser que cueste llegar más. Menciona que no es tan relevante infiltración, porque en el maxilar superior ustedes ven el diente, tratan de dirigir la aguja al lápice donde está el lápiz, donde supuestamente es el diente, y de pegar, ¿verdad?, a la anestesia. Entonces, por eso es que menciona que la infiltración no es tan relevante con la precisión, porque realmente pónganse una técnica de bloqueo. Ustedes tienen la mandíbula, tienen que llegar a la parte de la rama, ¿verdad?, donde está la espina de Spix, que es por esta parte. En esta foto se mira mejor. Por aquí está el agujerito donde está el nervio dentario, ¿verdad?, y que es al que van a apuntarle. Pero acuérdense que en una técnica de bloqueo, ustedes van a pretender anestesiar el dentario, van a pretender anestesiar el nervio bucal largo que le va a dar a la mucosa bucal y al cachete, y el lingual que les va a anestesiar la lengua. Entonces, para lograr anestesiar todos estos nervios, la persona tiene que colocar anestesia atravesando mucosa, atravesando músculo, atravesando diversas estructuras, toparse con algún vaso, con un nervio cercano, y entonces eso va a influir. Por eso dice que es más relevante la precisión en técnicas que llevan más complicación para aplicar. La técnica infiltrativa, ustedes les digo, miran el dientecito, ¿verdad? Miran los dientes y tratan en su cabeza de más o menos, habiendo pasado ya por las clases de anatomía dental y todo eso, más o menos ustedes saben en promedio cuánto tiene un incisivo, cuánto tiene un canino de largo, y más o menos pueden presumir por dónde estará la raíz. Al final, pues de todos modos, ustedes colocan la anestesia, aquí se va a depositar, se va a inflar un poco la mucosa, se va a hacer un como globito, y luego la anestesia se va a difundir hacia adentro en un hueso que es bastante poroso y que permite que atraviese la anestesia. Entonces ustedes lo que buscan es que se dé anestesia en esos dientes y lo van a conseguir relativamente fácil, ¿verdad? No es lo mismo aquí que tratar de atravesar varias estructuras. Ahora, ahí es el resumen, nuevamente, ¿verdad? La precisión de la anestesia tiene que ser lo más cercana al nervio, relevante en las técnicas de bloqueo, por lo que estamos platicando, que tiene que ser una muy buena técnica, y en la infiltrativa no es tanta la precisión porque ustedes prácticamente colocan a la vecindad del diente el anestésico y les va a funcionar. Ahora, esto era lo otro que veníamos mencionando. Hay tejidos en los que se va a depositar el anestésico local, puede ser inflamado, y también a veces el dolor va a provocar un dolor dental, ¿verdad? Y que se comience a irradiar, va a provocar que el paciente va a estar muy alterado, las fibras nerviosas muy estimuladas, y puede ser que tengan dificultad con su anestesia. Entonces, aquí abajo son dos cosas diferentes, pero influye la vascularización, porque si ustedes tienen un lugar inflamado, va a estar llegando mucha sangre a ese lugar. Puede ser un lugar donde parte del anestésico se difunda más rápido a la circulación que como cuando el paciente está sano. Y un ejemplo que ponen es, por ejemplo, la técnica Go Gates. Cuando a ustedes les toquen las técnicas de anestesia,
el doctor Ramos les va a explicar que hay técnicas para anestesiar en mandíbula. Hay una que es la troncular, que es la que mirábamos en el dibujo, donde ustedes buscan dentario, buscan el nervio bucal, buscan el nervio lingual. Y hay otra por ahí que se llama técnica Go-Gates. Esa técnica Go-Gates, fíjense por qué se las estoy poniendo aquí. Lo que menciona con la técnica, bueno, perdón, ya voy a llegar a esa foto y se las voy a explicar. Aquí, por ejemplo, es algo común que ustedes van a encontrar en la boca, abscesos en paladar, abscesos en el área bucal. Puede ser que encuentren abscesos en la piel, ¿verdad? Y entonces imagínense, si ustedes trataran de poner anestesia aquí cerca, todo esto ácido del material purulento no va a dejar actuar bien el anestésico, por eso tienen que estar un poco lejos. Y pues son fotos de tema de clase de lo que ustedes van a ver en cuarto año conmigo, de infecciones. Pero entonces es un poco más complicado. Aquí está la técnica Go-Gates. La técnica Go-Gates se trata de llegar al área del cuello del cóndilo, no a la parte de la rama, no aquí abajo donde colocaron la anestesia troncular. A mí me gusta mucho la troncular, es la que más uso, es raro que use Go-Gates, pero hay muchas gentes que prefieren usar Go-Gates. Entonces, ustedes van a aprender la técnica, a tratar de ubicar por lo que se relaciona con lo que estamos platicando, es que aquí arriba en el área de hay menos regiones que abajo. Entonces, menciona que si ustedes tienen un problema de infección, un problema donde hay inflamación y todo, que muchas veces una técnica Go-Gates, llegando a esta área del cuello donde no hay tanta vascularidad como en la que está aquí abajo y que pueden aplicar otra técnica, pues que a veces conviene aplicar esa parte así. Entonces, es solo por lo que hace en relación en el libro a la técnica Go-Gates, que puede haber menos vascularización en el área donde colocan una técnica Go-Gates. A veces atraviesan menos tejido y pues ustedes ya decidirán cuál les guste, ¿verdad? Eso ya es cosa de cada quien. Por ahí van a aprender una técnica que se llama Go-Gates Pirata, que es la técnica del doctor Mendoza, que cómo se llama, yo siempre lo molesto porque le digo que esa es una técnica pirata, pero el doctor Mendoza, ya hablando en serio, ¿verdad? No en broma, el doctor Mendoza diseñó una técnica donde se curva la aguja y que muchas veces se las va a enseñar el doctor Ramos, no estoy seguro cómo va a estar este año, pero la técnica que diseñó el doctor Mendoza tiene mucha similitud con la Go-Gates, pero toma alguno que otro punto de referencia y la aguja es curva. Entonces, eso también lo pueden aprender y cada quien, como les digo, decidirá. La ventaja que tenía para nosotros en la clínica, la técnica de Mendoza, era que a veces ustedes no le pegaban bien a la anestesia del paciente por X o Y razón y siempre le pedíamos que él estuviera reforzando, ¿verdad? Porque le decíamos que con su anestesia sí pegaba. Entonces, ahí lo teníamos trabajando un poquito más. Ahora miren, pues, entonces, el estado de los tejidos. Acuérdense que el pH sí lo hablamos, ¿verdad? Este es el resumen de lo anterior. El pH sí lo hablamos en algunas clases, ¿verdad? De que sí influye, que sea un medio ácido donde ustedes van a colocar anestésico y que puede hacer que se inactive un poco el anestésico. Entonces, por eso las infecciones hay que tratarlas con cierta cautela y con ciertos principios para que actúe la parte de la anestesia. Entonces, los tejidos, como mencionábamos, ¿verdad? Afectados por infección, inflamación, a veces dolor. Eso puede ser. Las variantes anatómicas, ¿verdad? Porque tampoco aquí es que estemos diciendo que la persona saber cómo va a tener sus huesos, saber cómo va a tener los nervios, sino que a veces hay cosas, ¿verdad? En el maxilar hay algunas personas que desarrollan un hueso muy denso y entonces la anestesia no se infiltra adecuadamente. Entonces pueden tener un problema porque el hueso sea denso. En promedio, eso no pasa. En promedio, la persona, una infiltrativa en maxilar superior le va a hacer efecto. Menciona también raíces hacia la línea media del paladar. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, ustedes van a trabajar una obturación o van a trabajar una endodoncia, ¿verdad? Un tratamiento de conductos radiculares y resulta que de repente el paciente se queja y se queja y se queja y resulta que su raíz palatina, por ejemplo, está un poco más hacia la línea media del paladar, no hasta la línea media porque no sería tan larga, pero sí un poco más hacia esa dirección y de repente por eso es que les está afectando, por esa variante anatómica de esa molar que estén trabajando. Entonces puede pasar. Y cuando menciona arco cigomático más bajo es porque en la cara ustedes en esta región tienen un lugar que se llama contrafuerte malar. Ahí viene el arco cigomático dando vuelta, está el contrafuerte malar y a veces puede estar un poco más bajo. Eso puede hacer que ustedes topen con ese hueso, anestesien y no están anestesiando directamente donde ustedes quieren en las raíces. Y en la mandíbula, yo les agregué a lo que dice el libro, les agregué el mentoniano. En la mandíbula, ustedes puede ser que de repente la salida, la espina del Spix, el nervio, la entrada del nervio dentario,
en la rama de la mandíbula, el agujero no esté donde supuestamente debe estar, sino un poco más arriba, un poco más abajo. Entonces puede haber alguna variante. Y en el mentoniano también, cuando hay gente que ha perdido muchas piezas, a veces se desubica un poco dónde está el agujero mentoniano, a veces hay que buscar, pero entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y ser hábiles, ¿verdad? Si en algún momento no localizan bien el agujero donde creen que están, entonces comienzan a buscarlo un poco más despacio. El ancho de la rama en la mandíbula puede afectar en que localicen dónde poner la anestesia, pero para eso también se les enseña a palpar la rama de la mandíbula. Y también el grosor de la cortical, el grosor del hueso, así como arriba el hueso denso, abajo también les puede afectar. Acuérdense que uno de los anestésicos que hemos estado hablando, la articaína, tiene ciertas propiedades para infiltrarse en el hueso inferior, en el de la mandíbula. Entonces, una cortical muy dura puede afectar. Entonces, si se dan cuenta, no son variantes anatómicas exageradas. Claro, puede ser que ustedes trabajen un niño, una persona que tenga algún síndrome, que no desarrolló bien su mandíbula, que la mandíbula creció más normal del lado derecho que el izquierdo, y todos esos retos pueden hacer que, todos esos casos pueden hacer un reto el tratar de colocar bien una anestesia en un hueso que no tenga la anatomía normal, pero esos ya serán casos diferentes, ¿verdad? Entonces, variantes anatómicas, ¿verdad? El hueso, las raíces, el arco cigomático en el maxilar, y variantes anatómicas en la mandíbula, el grosor de la cortical, el ancho de la rama, el nervio dentario, el mentoniano. Entonces, pasamos a esto, ¿verdad? La duración del efecto anestésico. Cuando se colocan anestesias, generalmente va pasando un poco más rápido el efecto de una anestesia, por ejemplo, en el maxilar superior, cuando se hizo técnica infiltrativa, que en uno inferior, donde se hizo bloqueo nervioso. Eso lo platicamos también en alguna clase donde el nervio tiene varias fibras adentro y es donde el anestésico está actuando. Y muchas veces para eliminarlo pasa un proceso más lento que cuando se coloca solo una técnica infiltrativa. Entonces, ahí por eso menciona que la duración es más, va a tardar un poco más en quitarse la anestesia o va a durar más cuando hagan el procedimiento, cuando es un bloqueo nervioso que cuando es una infiltración. Lo que sí se les pide de poner mucha atención es que traten de inyectar volúmenes de anestesia, pero de los mínimos, ¿verdad? Si ustedes ya hablamos que puede haber un máximo de cartuchos y de repente puede ser 11 cuando estábamos hablando de vasoconstrictores, de repente no van a necesitar 11 y de repente con un cartucho o con 2 fue suficiente, fue lo mínimo que tenían que poner. Entonces siempre tratar de poner el mínimo de anestesia necesaria para trabajar, que no porque ustedes digan, mire, le voy a trabajar, pero yo de una vez le voy a poner 4 cartuchos, ¿verdad? Eso no es tan así. Se le coloca uno comienza a tantear al paciente, si hace falta refuerza con otro cartucho, pero se van poco a poco dependiendo cómo el paciente va permitiendo que se le trabaje. Entonces, ahí es el cuadrito, ¿verdad? La duración, más en los bloqueos, menos en la técnica infiltrativa y colocar volúmenes recomendados. Vamos a entrar a una parte que yo sí quisiera que no se nos va a confundir mucho, pero no van a tener pena de preguntar y lo podemos repasar, ¿verdad? O sea, lo vamos a poder repasar. En un inicio, posiblemente pueda ser que los confunda un poco, pero también después cuando lo van viendo no es tan difícil. Miren pues, hay unas dosis máximas que se tienen que aplicar en anestésicos locales. Regularmente lo que van a ver ustedes dentro de unas diapositivas, esas dosis máximas, generalmente para sacar esas dosis, muchas fórmulas traen kilos. Y acuérdense que nosotros aquí en Guatemala pues manejamos libras, ¿verdad? Entonces va a ser importante que ustedes también tengan en la punta de la lengua que 1 kilo tiene 2.2 libras, porque cuando ustedes lean en algunos libros de otros lugares, pónganse mucha literatura que viene de México o de otros lugares, se va a mencionar kilo. Entonces puede ser que ustedes digan, yo tengo un paciente de 100 libras y la dosis máxima es esto, y de repente el libro les estaba diciendo 100 kilos, ¿verdad? Y 100 kilos dividido 2.2 libras les da mucho menos de 50 libras, no sé cuánto les dará. El asunto es que tienen que tener muy en la punta de la lengua el saber que 1 kilo tiene 2.2 libras y saber que se van a topar con algunos valores que mencionan kilos
y entonces lo van a tener que convertir a libras, en el tema de tratar de ajustar sus números, ¿verdad? Sus dosis, y van a tener que hacerlo. Entonces, sí van a tener que manejar ese número. 2.2 libras es lo que tiene 1 kilo. Entonces, miren, pues aquí, cuando ustedes van poniendo una dosis, eso de los números lo van a ver dentro de un momentito, pero sí lo tienen que tener porque si no puede volverse muy confuso. Cuando ustedes están poniendo dosis máximas, ¿verdad? Supuestamente es lo permitido, es supuestamente a través de las casas comerciales, a través de instancias del gobierno, donde se evalúan medicamentos, ¿verdad? Un poco más en Estados Unidos, ¿va? Ustedes casi todo lo que nosotros vemos con ciertas restricciones y ciertas indicaciones de uso, regularmente cuando ustedes tienen ese tipo de cosas, pues hay empresas o hay lugares en el gobierno que se han preocupado por averiguar qué pasa con lo que ustedes inyectan y cuánto dura y qué es lo tóxico y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes aplican una dosis máxima, póngase que habíamos hablado de los vasoconstrictores y decíamos lo que tenga 11 cartuchos en un paciente más o menos sano. Entonces, cuando están poniendo ya esos 11 cartuchos o de repente ponen un 12, generalmente van a estar muy cerca de efectos tóxicos, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que tener en mente, que por eso hay que tratar de utilizar la menor cantidad de cartuchos necesarias. Y cuando comienza a verse, gracias a Dios para nosotros, ¿verdad? Cuando comienza a verse alguna respuesta de toxicidad por sobredosis, pónganse que fueron esos 11 cartuchos, pero eso ya comienza a tener un nivel tóxico para un paciente, o por X razón tuvieron que poner 13, pues el paciente muchas veces les va a mencionar a veces temblores, a veces somnolencia, que a veces puede ser también, lo habíamos platicado, porque se va al sistema cardiovascular, entra un poco de anestésico, pero también cuando comienzan a haber efectos tóxicos, ya pasamos por algunas clases donde hemos detallado un poco más algunos efectos tóxicos, ¿verdad? Incluso la dificultad de ver. Permítame que el doctor Ramos me está pidiendo aquí. Dale, Huicho. Guillermo, buenas tardes. Lo que les quería comentar es de que estás mencionando que las dosis máximas son 11 kilos, 11 cartuchos, pero... No, pero que hay que tener cuidado porque pudiera ser para un paciente que pesa menos de 150 libras, que 7 cartuchos ya va a ser dosis máxima para él, porque tenemos que tener también que el peso tiene mucho que ver con las dosis máximas, solo eso. Que no se queden con un número nada más, porque puede haber menos número de cartuchos para otro paciente. Claro, lo que pasa es que no te invité a mi clase donde dije eso. Vale, disculpa. Lo que está diciendo el doctor Ramos es cierto, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Aquí, cuando hablamos de vasoconstrictores, estábamos hablando en general 11 cartuchos. Y sí, más adelante, que son los cuadritos donde ustedes no tienen que equivocarse, es precisamente donde vamos a ver cómo se calcula a veces en relación al peso de un paciente una dosis que pudiera ser tóxica o una dosis permitida. Entonces, lo que hablamos de 11 cartuchos es como en nivel promedio. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ese cuadro decía que en un paciente ASA 1, ASA 2, podíamos colocar por ahí en promedio 11 cartuchos relacionándolo al vasoconstrictor, a la epinefrina? Y mencionaba que en un ASA 3 o 4 a veces usábamos 2 cartuchos. Entonces, esos son promedios. Entonces, el doctor Ramos tiene mucha razón y lo van a ver ahorita al final de la clase de hoy, que ustedes van a poder llegar a calcular ya un poquito más específico con cada paciente. En la práctica muchas veces uno va trabajando pacientes y va tomando cierta confianza, pero como les digo, siempre uno no sabe cuándo le puede pasar algo por ahí de sorpresa, y entonces sí lo tienen que calcular, y por eso en la parte final de esta clase es donde vamos a hablar de eso, y al principio se les va a confundir un poco, al principio se van a ver muchos números, pero no es tan complicado. Entonces, miren, pues, eso de disminuir el número de anestésicos necesarios, el número de cartuchos que sean necesarios para poner una anestesia, eso es importante. Tal vez no va a ser tanto con los pacientes que no respondan mucho a la anestesia, ¿verdad? Esos pacientes como que ustedes les van a poner y como que sin nada. Y el paciente normal también le van a poner anestesia y todo bien. Pero pacientes que respondan con más anestesia, que respondan más fácil a los anestésicos, esos pacientes a veces de repente con menos cantidad de pacientes, esos pacientes que responden con una buena anestesia, con enduración en profundidad, y ustedes lo van a ir notando en sus pacientes, que le va a decir el paciente, mira doctor, yo me fui y
a las 10 de la mañana y eran las 2 de la tarde, yo todavía tenía bien dormido, les van a decir. Entonces, a veces ustedes pueden decir, bueno, en la próxima le voy a anestesiar un poco menos y van calculando minimizar su uso de anestesia con esos pacientes. Entonces, con esos es importante también minimizar, ¿verdad? Hay pacientes que representan siempre un riesgo mayor. En general hemos estado platicando, ¿verdad? Que hay pacientes que tienen algún problema sistémico, que pueden tener muchas cosas, ¿verdad? Enfermedades y a veces condiciones que los debilitan, como desnutrición, cosas así. Entonces, hay pacientes que a veces pueden presentar un poco más de riesgo a que ustedes inyecten anestésico y que en el plasma se concentre más anestésico. Entonces, por ejemplo, se mencionan los niños pequeños de poco peso. Por eso es importante, como decía el doctor ahorita, calcular en un niño, ¿verdad? Ustedes ven un niño y de repente dicen, mejor voy a calcular cuánto le puedo poner. Ancianos debilitados, ¿verdad? Aquí generalizan en estos dos grupos, pero acuérdense que aquí en Guatemala hay mucha gente que tiene 40 años, 35 años y tienen condiciones deplorables de salud. Entonces, en el libro lo enfocan. Acuérdense que el libro es un libro norteamericano, ¿verdad? Y que no es lo mismo la población que hay por esos lugares que por acá. Entonces, aquí en Guatemala, pues ustedes tienen que fijarse muy bien, ¿verdad? No porque miren un niño gordito, panzoncito, van a pensar ustedes que el niño está gordito o sano, sino que puede ser también un problema también de nutrición. Y a veces hay pacientitos, y no es mentira, en el área rural, a veces lombrices, a veces muchas cosas, y se miran panzoncitos y resulta que el niño está desnutrido. Entonces, en nuestro medio nacional es donde ustedes también deben de conocer bien en dónde se desenvuelven. Y si van al área rural, pues conocer cómo es esos lugares. Y si están en la capital, pues les podrán venir distintos tipos de paciente. Pero como les digo, aquí en el libro les ponen de mayor riesgo a los niños y a los ancianos. Pero aquí en Guatemala pudiera ser que tuviéramos más grupos, ¿verdad? Entonces, los niños, los adultos, acuérdense que los niños no han desarrollado a veces bien sus sistemas. El paciente adulto, por lo general, ya ha vivido muchos años y puede tener problemas de corazón, de riñón, de hígado, aparte de otras cosas, ¿verdad?, que deterioren su salud. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Cuando vayamos a hacer los cálculos, van a estar ustedes viendo estas tres letras, que quiere decir dosis máxima recomendada. Y con estas letras es que vamos a sacar los cálculos con lo que el número que implica en cada tipo de anestésico esa dosis máxima. Entonces, ustedes van a tener promedios, pero como platicábamos ahorita, muchas veces van a tener que ajustarlos. Entonces, la dosis máxima recomendada, ¿verdad? A veces ustedes pueden decir, este paciente tiene tantos años, pesa tanto, pero si ustedes están viendo que son viejitos, si están viendo que son niños, si están viendo que están desnutridos, pues a veces el peso no puede ser el mejor parámetro, pero sí puede hacerles calcular un número de anestesia que pueden poner, y por eso ahí se dice que a veces ustedes, si la dosis máxima les dice que pueden poner 10 cartuchos, pues de repente para lo que tienen que hacer usan 2, ¿verdad? O usan 3. Entonces, esta dosis máxima recomendada la tienen que tener también en la cabeza. De las cosas que yo les he estado diciendo que tienen que saberse muy bien, es todo lo de los anestésicos, de los microgramos, de cuánto tiene cada cartucho, pero esta dosis máxima recomendada también la van a tener que tener en la cabeza, igual que lo de los kilos. Entonces, miren, pues estos tres números, porque aquí si se fijan, yo no estoy entrando tanto a la bupivacaína, que es una de las que podríamos tener como de larga duración, pero estamos hablando de los tres, que son los que más vamos a estar usando a diario. Entonces, esos números que están ahí, ese 7 de la lidocaína, el 7 de la articaína, que está fácil aprenderse lo que es de los dos, y el 6.6 de la metivacaína, ese número sí lo tienen que tener muy claro. Los números que están a la derecha, a esos no les hagan tanto caso, porque ustedes al calcular con los números estos, el 7, el 6.6 y 7, pueden llegar a saber cuántos cartuchos. Fíjense que si ustedes lo ven acá, la dosis, bueno, y fíjense que aquí arriba yo le puse la F, esta también no le pongan mucho coco, pero le puse la F porque es la dosis máxima recomendada, pero es por los fabricantes, ¿verdad? Esta otra, esta es la FDA en Norteamérica, ¿verdad? Que controla la administración de drogas y alimentos. Ellos sacaron estos promedios, sin embargo, abajo en la articaína no ponen nada, pero pónganse, un cartucho de lidocaína, todos nosotros ahorita en lo que hemos ido caminando ya sabemos que tiene 36 miligramos.
Si ustedes manejan 10 cartuchos, son 360 miligramos. Metámosle el 11 que habíamos platicado con los vasoconstrictores, tienen 396 miligramos. Y ellos, esta FDA dice que ustedes pueden aplicar 500 miligramos, o sea, se está pasando de incluso 11 cartuchos. Puede ser que el peso del paciente, puede ser que muchas cosas les haga variar. Pero entonces aquí no nos vamos a guiar por este número donde ya como promedios ya que los dan por hecho, ¿verdad? Sino que vamos a utilizar estos números. Entonces, con fines de evaluación y también para que ustedes lo tengan durante la carrera sabido, pues en el examen vamos a tener que poner algunos como problemas donde ustedes van a calcular las dosis, pero se van a fijar que no es tan complicado. Solo al principio se mira aparatoso, pero después es más fácil. Entonces, para la lidocaína y para la articaína, la dosis máxima recomendada, 7 miligramos por kilo, y ahí es donde tienen que aprenderse lo de las libras, ¿verdad? O sea, ahí estamos hablando miligramos por kilo, pero aquí en Guatemala son libras, ¿verdad? Lo que ustedes van a usar. A menos que pues tengan una pesa y la ajusten kilos en la clínica y lo pesan en kilos, pero si no lo tienen van a tener que hacer la conversión. Pero igual no quita que puedan tener una pesa que les calcule de una vez en kilos, ¿verdad? En exodoncia, cuando ustedes van a hacer sus piezas dentales y extracciones, van a ver que ahí hay una pesa donde pueden pesar al paciente precisamente para estas cosas. Y entonces ustedes pueden ver, hay pesas que traen miligramos, que traen libras, y hay pesas que traen kilos. Entonces, estos números, los del centro, son los que necesitamos que los tengan más de memoria, ¿verdad? Solo pasando muy rápido, que estas las pasamos la vez pasada, ¿verdad? 36 miligramos hay de lidocaína en este cartucho, 18 microgramos cuando es con vasoconstrictor. Esto lo hablamos, ¿verdad? De que el cartucho tiene 1.8 mililitros, lo tienen que tener muy claro también. Nos pasamos a la mepivacaína y platicábamos que esa sin vasoconstrictor tiene 54 miligramos. Lo pasamos, estas ya las pasamos la vez pasada, ¿verdad? ¿De dónde salían estos números? Estos 54 miligramos. Solo para quien no haya estado en la clase, por ejemplo aquí, ¿verdad? En 1 mililitro hay 30 miligramos, pero como el cartucho trae 1.8, hacen una regla de 3 y les va a dar 54. Pero entonces de cajón, regularmente, si ustedes leen el porcentaje en 3%, si ustedes leen 1.8, pues ustedes van a poder calcular cuántos miligramos trae. Entonces, lidocaína, el cartucho, 36 miligramos de lidocaína. En un cartucho de mepivacaína al 3%, 54 miligramos. Y en un cartucho de articaína al 4%, ese trae 72 miligramos de articaína. Y los microgramos, porque ahí tiene epinefrina al 1, 100,000, los microgramos son 18, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Entonces pusimos este cuadro igual, ¿verdad? Para que nosotros miráramos de dónde salía que eran 72 miligramos. Y bueno, y que también por qué decía el 4%. El 4% se refería a que hay 40 miligramos por mililitro, el 3% de la mepivacaína 30 miligramos, el 2% de la lidocaína 20 miligramos. Entonces ahí van caminando ustedes. Entonces, una cosa importante, ¿verdad? Y que hemos estado repite y repite. Los pacientes evaluados por un médico, ¿verdad? En pacientes aparentemente, fíjense ustedes que no sé si oyeron la noticia, pero en la Universidad del Valle, no sé si fue el sábado o el domingo, pero murió un estudiante de 21 años, ¿verdad? De un ataque al corazón. Yo todavía no he oído bien, no me han contado bien exactamente por qué fue la muerte del estudiante en la Universidad del Valle, pero están hablando de un pacientito de 21 años. Eso era lo que yo platicaba la vez pasada con ustedes, que miran las noticias de futbolistas de 25 años con ataques al corazón al estar jugando y que de repente son pacientes. Imagínense que este pacientito hubiera llegado a la clínica del doctor en la semana. No sé por qué fue, pero pónganse que fue un ataque al corazón así que nadie sabía qué tenía y todo. Imagínense que le va pasando en un consultorio dental y de repente bueno, este paciente tiene 21 años o esta pacientita tiene 21 años y le pongo su anestesia y ya no importa si le pongo un poquito más. Entonces, siempre hay que ser muy precavidos, ¿verdad? Y lo más importante es que el médico les ayude, porque a pesar de que ustedes tengan fórmulas, a pesar de que ustedes tengan parámetros, no existe cómo poder demostrar exactamente cuál es la cantidad exacta para poder reducir la dosis del anestésico. Muchas veces, como les digo, se lo van a llevar de forma clínica, ¿verdad? Van a ir viéndolo de forma clínica en cómo van respondiendo sus pacientes, pero tienen que tener cuidado ustedes. Más en estos días aumentan las demandas médico-legales. Hay muchas cosas que están caminando y a ustedes les va a tocar ese mundo, ¿verdad? En Estados Unidos es lo más común hablar de
de problemas médico-legales, de demandas, y que porque no le gustó el color, que porque no le gustó la forma, que le dijeron, hay un caso por ahí de cirugía donde el plástico le dijo, mire, usted va a quedar como esta artista, ¿va? Era una artista que ya murió, que se llamaba Farrah Fawcett, y cuando la paciente se vio al espejo, dijo, pues yo no quedé como Farrah Fawcett, no soy igual a Farrah Fawcett, y vino la demanda, ¿va? Entonces, en Estados Unidos es un poco más común todo eso, pero esos tiempos vienen, ¿verdad? Vienen. En Estados Unidos también, por ejemplo, si ustedes van a dar una sedación en la clínica, tienen que tener permiso y tienen que tener un seguro que les cubre por si hay una complicación con una sedación. Aquí en Guatemala ustedes llaman al anestesiólogo y que le dé viaje, ¿verdad? Incluso hay anestesiólogos pues que dan algunas anestesias generales en consultorios a niños y es peligroso, pero todo eso de demandas, todo eso de lo que pasa, hay que tener cuidado. Y les digo, aquí en Guatemala se hacen muchas cosas, ¿verdad? Y a veces uno peca de confiado. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Esto no hay que darle mucha vuelta, ¿verdad? Está súper lógico, ¿verdad? Que al pasar ustedes esas dosis máximas recomendadas, pueden haber efectos, ¿verdad? Sí puede haber un poco más de probabilidad de efectos. Lo que pasa es que muchas veces uno no lo mira tanto, ¿verdad? El cuerpo ayuda, el metabolismo, y la mayoría de veces, a pesar de que hay una sobredosis, a veces no hay efectos tan fuertes, pero como les digo, hay pacientes más susceptibles, más delicados y que ahí los pueden tener. Entonces, la recomendación de interconsulta historia clínica sigue estando en muchas de las clases que hemos estado platicando, ¿verdad? Este es un detalle que está por ahí en el libro, como platicamos, es un libro que pues hace más relación a todo lo de Norteamérica. Y fíjense que hemos estado hablando y lo vamos a seguir hablando así, que el cartucho tiene 1.8 mililitros. Entonces, por ahí mencionan que en Estados Unidos un día le dijeron a los fabricantes si ellos podían garantizar que en un cartucho había 1.8 mililitros. Ningún fabricante dijo que lo podía garantizar, que podían garantizar que si no había 1.8, lo menos que podía haber era 1.7. Entonces, ahí abajo dice, ¿verdad? Que en Estados Unidos, más o menos de acuerdo a los promedios que han hecho y todo, un cartucho no tiene los 1.8, sino que tiene 1.76. Es una fracción mínima. Ustedes no nos vamos a complicar por eso. Este es un cuadrito solo como una referencia, pero que a veces puede ser que el cartucho no traiga exacto lo que dice. Sin embargo, para fines, como les digo, prácticos, siempre vamos a manejar el 1.8, sabiendo que a veces pudiera haber un poquito de cantidad, un poquito de menor cantidad. Aquí vamos a entrar a hablar un poquito de los cálculos de las dosis. Esa página ahí toda manchada con letras y todo, cuando hablamos del mural, y les digo solo para sacar un poquito de ahorita lo que vamos a entrar, ¿verdad? Cuando hablamos del mural, yo les platiqué del perrito, de quién lo había hecho, el doctor Sebadú, y él hizo también un libro y por ahí me dio esta página así fotocopiada y le apuntó varias cosas el doctor, pero es un poco la historia del perrito y por eso yo se los voy a ir diciendo así despacito para ir descansando entre caso y caso. Ahorita son las 3:25, ya no vamos a tardar tanto en terminar. Si quieren, en esta clase podemos hablar un poco cómo se calcula y en la que viene podemos comenzar otra vez desde aquí, porque seguramente va a haber un poco de confusión y seguramente van a pensar ustedes que no es tan fácil. Sí es fácil ustedes, solo es de acostumbrarse a ver los números. Miren pues, ahí en su libro hay dos cuadros. Este, del que vamos a hablar ahorita, es donde dice cómo calcular la dosis máxima. Si se fijan, ahí les están poniendo los 3 ejemplos de los anestésicos que hemos estado hablando, ¿verdad? Estamos de los que más usamos. Está la lidocaína en este ejemplo, está la articaína en este ejemplo y está la metivacaína sin vasoconstrictor en este ejemplo. Y si le ponen coco, ¿verdad? También aquí donde se mira a 6 años es la recomendación que les hacía el doctor Ramos, que no es solo pensar en promedio. Si ustedes saben que van a trabajar un niño o algo en especial que tengan que tener cuidado, pues lo más prudente va a ser a veces calcular las dosis. Si se fijan aquí, las dosis menciona kilogramos, ¿verdad? Entonces, si alguien aquí metiera el peso del paciente en libras, se estaría equivocando. Entonces, se tienen que fijar muy bien en que las fórmulas o los parámetros están con kilogramos. Entonces, como les digo, una solución muy práctica es que su pesa de la clínica tenga kilogramos, si no se quieren hacer bolas. Y la otra,
que ustedes saben que el kilo tiene, o sea, multiplican, ¿verdad? Las libras del paciente pesa 100 libras por 2.2, que tiene 1 kilo. El paciente ese, si tienen un paciente de 220 libras y ustedes dividen en 2.2, les va a dar 100 kilos. O sea, siempre va a ser menor. Pero entonces este paciente no deben de confundirse en meter el peso en libras acá, donde son kilogramos. Eso es de lo principal que le tienen que poner atención. Ahora miren estos 3 problemitas. O sea, así como esto tiene que venir en la evaluación que tenemos que hacer con ustedes. Yo les voy a dar algunos datos hipotéticos, ¿verdad? Y ustedes lo van a tener que calcular. De repente pueden ser que les salgan datos que dicen ustedes, puye, que eso nunca va a pasar. Pero acuérdense que tal vez van a ser casos hipotéticos. Pero aquí estos 3 casos más o menos juegan las cantidades de cartuchos. Fíjense que les pone uno, ¿verdad? Este cuadrito es como bien fácil de entender. Una mujer de 22 años, tal vez aquí la edad no es importante, sí les pone que es sana, ¿verdad? Que podrían ustedes decir, bueno, cuando si me hubieran dicho que está enferma, pues entonces, aunque la dosis máxima son 9 cartuchos y pico, yo le voy a poner lo máximo 7 o voy a ver, ¿verdad? De repente es menos. Entonces, miren, pues, una paciente, dice ahí, mujer de 22 años, sana de 50 kilos, le van a poner lidocaína con epinefrina. Entonces, miren, aquí, con todo lo que hemos estado aprendiendo y que se les tiene que ir quedando, el frasquito, el tubito de lidocaína al 2%. Aquí no están viendo vasoconstrictor, pero ya les está diciendo que le están poniendo vasoconstrictor al ponerle epinefrina a unos 100,000. Pero lo que nos interesa en estos cálculos de cuántos cartuchos vamos a poner o cuántos miligramos podemos poner, la lidocaína al 2% es un cartuchito que tiene 36 miligramos. Si lo quisieran especificar con microgramos, le ponen pues este cartucho, como aquí dice que tiene epinefrina, unos 100,000, tiene 18 microgramos. Pero para los cálculos que vamos a hacer, no nos interesa mucho ahorita el vasoconstrictor. Sin embargo, es importante, ¿verdad? No pasarse con el número de cartuchos por el vasoconstrictor. Entonces, miren, pues, la lidocaína, 2%, 36 miligramos, eso ya lo sabíamos. Estas letras que fueron las que le dije que iban a comenzar a ver, dosis máxima recomendada. Esta dosis máxima recomendada dice que la lidocaína, eso ya está apuntado en el cuadrito que vimos, 7 miligramos por kilo. Entonces, aquí lo que hicieron fue que el paciente pesa 50 kilos, lo multiplicaron por 7, lo multiplicaron 7 por 50 kilos, les dio 350. Entonces, aquí les está diciendo que el paciente se le pueden poner máximo 350 miligramos de lidocaína. O sea, calcularon, ¿verdad? 7 por los kilos les dio 350. Esa es la dosis máxima recomendada de miligramos que tienen que hacer. Eso está en miligramos. Pero alguien dirá, bueno, ¿y cómo sé cuántos cartuchos son esos? Como el número de cartuchos tienen que ser 350, lo máximo en miligramos, el cartucho, cada cartuchito tiene 36 miligramos. Entonces, aquí por eso es que van a dividir en 36, en la cantidad de miligramos que tiene el cartucho. 350 dividido 36 nos va a dar casi 10 cartuchos, un poquito menos de los 10 cartuchos. Entonces, ustedes saben que su paciente le van a poner, no van a pasarse de 10, pero pudiera ser que el tratamiento requiera menos. Pero ustedes van a tener la tranquilidad de saber que lo máximo en ese paciente son 10. Y si se dan cuenta, lo están relacionando al peso. Entonces, se tienen que fijar porque en los problemas va a cambiar, ¿verdad? Aquí resulta que le van a poner articaína. Acuérdense que el cartucho de articaína trae 72 y eso ya es así de regla, ¿verdad? Entonces, al 4% que viene ese cartucho, que se tienen que fijar que diga el 4%, ese va a traer 72 miligramos. La articaína, gracias a Dios, es igual que la lidocaína en el valor que se tiene que hacer. Y entonces aquí lo que hicieron fue que aquí les dijeron que el paciente pesa 90 kilos, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue multiplicar 7 por 90 kilos y les dio 630. Entonces la dosis máxima en ese paciente de 40 años sano es 630 miligramos. Como el cartucho de articaína trae 72, no lo van a confundir con el de lidocaína porque les está hablando de articaína. 630 dividido 72 les va a dar 9 cartuchos. Entonces ustedes ya saben que lo máximo que le pueden meter a ese paciente son 9 cartuchos que van a inyectar. Y si se puede menos, ¿verdad?
y depende de condiciones que el paciente vaya desarrollando. Aquí abajo está el ejemplo del niño, que eso es bueno verlo, ¿verdad? El paciente niño, aquí les pone un ejemplo. No les pone, en los 3 pacientes les puso que el paciente estaba sano, ¿verdad? Pero aquí les pone, pónganse que les hubieran puesto un niño con antecedentes de cáncer o qué sé yo, de repente ustedes dirían, bueno, ese niño con más cuidado. Aquí los 3 pacientes se los pusieron sanos. Les pusieron que el niño de 6 años pesa 20 kilos. La diferencia aquí es que les pusieron que van a usar mepivacaína sin vasoconstrictor. Póngase que el odontólogo haya dicho, le voy a poner mepivacaína porque aquí no me voy a tardar mucho, no necesito tan profunda la anestesia. Entonces, por eso decidió poner mepivacaína sin vasoconstrictor, no necesariamente porque el paciente tuviera un problema cardíaco, tal vez porque previó que el procedimiento iba a ser más corto o que no necesitaba mucha profundidad de anestesia, ¿verdad? Entonces, porque se va a eliminar más rápido. Pero entonces, este pacientito niño, el anestésico local que usaron fue mepivacaína sin vasoconstrictor. En este cuadro están los 3 que hemos estado hablando que más vamos a usar. Entonces, el cartuchito de mepivacaína viene al 3%. Y como ya vimos y que lo tenemos que ir manejando, el cartucho de mepivacaína tiene 54 miligramos. Aquí lo que varía es esta dosis máxima, porque esta dosis máxima recomendada en mepivacaína dice 6.6 miligramos. Entonces aquí, 6.6 miligramos por 20 kilos nos da 132. Entonces, ese número lo vamos a, van a manejar esta multiplicación y entonces van a tener 132 miligramos. Eso es lo máximo que le pueden poner a su paciente niño, como les decía el doctor Ramos, de tener cuidado de no tirarse con el promedio que diga un libro, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen aquí para sacar el número de cartuchos. Miren, aquí debieron haber puesto 132, no sé por qué no pusieron 132, pero para sacar el número de cartuchos hubiera sido 132 dentro de 54. No hubiera variado mucho tampoco, pero es más o menos 2 cartuchos y medio. Entonces, ustedes saben que a ese niño lo más que le van a poner es 2 cartuchos y medio de anestesia. Eso, como les digo, si quieren en la otra clase comenzamos desde aquí porque ahorita lo que van a ver es como 3 problemas y son problemas muy similares a los que vamos a ver en el examen. Vamos a ver uno con lidocaína y ahí el doctor Ramos no me va a dejar mentir en lo que les puse abajo, a la izquierda. Miren, pues en otras clases yo les dije que les iba a explicar un truco para que no se les olvidara cómo sacar los miligramos. Si ustedes miran en el cartucho, que el cartucho tiene 2%, ustedes ya tienen el número 2 fijo, y el cartuchito es 1.8 mililitros. Fíjense que para no confundirse, ustedes dicen, bueno, ¿cuántos gramos de lidocaína, miligramos de lidocaína tenía este cartucho, verdad? ¿Y cuántos la articaína y cuántos la mepivacaína? Si ustedes saben de fijo que el cartuchito tiene 1.8 mililitros, en su cabeza ustedes le quitan el punto para que les quede 18. O sea, este cartucho se lo imaginan, pero sin el punto, entonces les queda 18. Multipliquen el 2% por lo que trae el cartucho sin el punto, que son 18. 2 por 18, 36. La mepivacaína, 3 por 18 les va a dar 54. Y la articaína 4 por 18 les va a dar 72. Si alguien se confunde o no, de repente se le borra un poco o se confunde de cuántos miligramos trae cada cartucho, ustedes multiplican el porcentaje por lo que trae el cartucho, solo que le vuelan el punto, ¿verdad? Le quitan el punto. Esta es una medida, es una forma práctica de que no se les olvide y que sea un poquito más fácil. Es como que lo tengan también ahí guardadito, ¿verdad? Que eso les puede ayudar a saber cuántos miligramos trae de anestésico. No estamos hablando de vasoconstrictor, estamos hablando del anestésico. Entonces es un truco que lo pueden usar y que les va a dar las cantidades. 2 por 18, 36. 3 que viene la mepivacaína por 18 les da 54. 4% que viene la articaína les va a dar 72. Entonces ahí se los voy a ir poniendo uno por uno, pero el truco ayuda y es fácil, ¿verdad? Entonces miren, pues yo puedo venir en el examen y ponerles una pregunta y les voy a poner, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis máxima recomendada? Las letras ya las conocen, ¿verdad? DMR. ¿Cuál es la dosis máxima recomendada? Y número de cartuchos a usar. Y ahí les voy a decir de qué va. De lidocaína al 2% con epinefrina, unos 100,000. En un paciente sano
de 30 años, ¿verdad? Si les pongo un paciente enfermo, ya saben ustedes que cuando se les ponga enfermo, no es tanto porque saber que van a variar, sino que es la cautela de poner menos cartuchos de lo que les va a salir ahí. Entonces, yo les pregunto, ¿verdad? Entonces les digo de lo más importante, el peso, ¿verdad? Entonces les pongo, como estamos en Guate, ¿verdad? Un paciente masculino de 220 libras de peso y van a ver lo que va a salir. Entonces vengo yo y esto mismo es la pregunta. O sea, esto que está aquí arriba es la misma pregunta que está aquí, solo para que vayamos teniendo una guía. Entonces, un paciente, dosis máxima de lidocaína, paciente de 220 libras de peso, que se puso masculino, pero pudo haber sido femenino, eso no importa. Ahora miren, pues, son dos respuestas las que vamos a querer. Vamos a querer saber en miligramos cuánto es lo más que le van a dar y eso a cuántos cartuchos equivale. Entonces, son dos respuestas las que tenemos que tener. Como yo les puse libras, pero la fórmula dice kilos, entonces de lo primero que van a tener que hacer es pasen libras a kilos. Entonces, si 220 libras dividido en 2.2 kilos es la operación que tienen que hacer. Entonces, para hacer su problema tienen que usar 100 kilos, no tienen que usar 220 libras, tienen que usar 100 kilos. Entonces, tienen que fijarse. Si yo de repente viniera y lo más seguro es que se los vayamos a poner en libras porque es Guatemala, ¿verdad? Porque podría ser que venga ya en kilos y bueno, es kilos, es libras, se podría hacer, pero con el fin de lo que pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? Señora, ¿cuánto pesa su niño? Pesa 70 libras, póngase si no tienen pesa, ¿verdad? Ah, bueno, 70 libras, convirtámoslo a kilos. Entonces, tienen que tener estos números muy en la cabeza. Los 2.2 que tiene de libras un kilo. Entonces, este ya lo tienen que saber de cajón, 36 miligramos. Y este otro, acuérdense que la lidocaína y la articaína tiene 7. Es el número, son los números que están fijos ya. Y la mepivacaína 6.6. Entonces, la dosis máxima recomendada de la lidocaína es 7 miligramos por kilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el otro cuadrito? Que ustedes van a multiplicar 7 por los 100 kilos, ¿verdad? O sea, 7 por los 100 kilos para que les dé. Entonces, miren, pues aquí me voy a cambiar ahorita otra vez. La pregunta sigue siendo esta la misma, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que su cartucho de 2% trae 36 miligramos. Saben que el paciente pesa 100 kilos porque lo convirtieron. Saben que la dosis máxima recomendada en lidocaína es 7 miligramos por kilo. Y entonces aquí multiplican, ¿verdad? 7 por 100 kilos. Entonces, ustedes saben que la dosis máxima en este paciente son 700 miligramos. Eso es un montón de cartuchos. Probablemente, como les digo, ustedes puedan decir, bueno, en este paciente, por su peso, por todo lo que tiene el paciente y que está sano, yo le podría poner 19 cartuchos. Y eso va a ser un exceso. O sea, eso regularmente no se pone, va ustedes. Y pueden decir ustedes, bueno, pero yo con este paciente, el tratamiento requiere como 3 cartuchos. Estoy lejísimos de esa dosis máxima. Entonces, si ustedes dividen 700, que fue lo que nos salió, ¿verdad? Dosis máxima recomendada, 700 miligramos en este paciente de 220 libras. El número de cartuchos dividido dentro de los 36 que trae la lidocaína, porque se tienen que fijar que estemos hablando del, si es lidocaína, 36, ¿verdad? Les va a salir aproximadamente 19 cartuchos. Entonces, es una dosis bastante irreal para cualquier tratamiento dental que uno hace, pero les da un margen de seguridad y de repente, como les digo, tal vez a este paciente ustedes le iban a sacar sus 4 terceras molares y en ese tratamiento se van a llevar 10 cartuchos o de repente 11 o qué sé yo, pues todavía están un poquito lejos de la dosis máxima, pero en ese paciente, ¿verdad? En ese paciente. Eso es lo que hay que individualizar, que es lo que comentaba el doctor Ramos. Ahora miren, pues, bueno, aquí se los acerqué. Aquí nos vamos a cambiar a otro anestésico y por eso los quiero sacar de eso. Aquí lo agrandé la página que les enseñé. Y aquí es donde dice en este libro, ¿verdad? No se llamaba EO, no se llamaba Asociación de Estudiantes de Odontología, sino se llamaba Juventud Odontológica. Y por aquí es donde menciona que quiénes fueron los del tribunal examinador, ¿verdad? En 1953, ¿va ustedes? Y aquí es donde está lo que les platiqué cuando hablamos del mural. El doctor Jorge Mario Cebadúa García gana el premio al dibujo, que es ese perrito. Y la otra persona que está escrito en el pizarrón del mural es el lema. Y entonces ahí dice, por la unidad estudiantil y el progreso de la cultura, que fue el que ganó el bachiller Carlos Fuentes Parra, también en 1953. Entonces, todo eso está escrito, ¿va ustedes? Lo que pasa es que no se difunde mucho. Y más adelante, para separar entre casos, pues yo les voy a poner algún perrito por ahí para que lo miren, ¿verdad?
Entonces, miren, pues ya vimos lidocaína. Ahora nos vamos a cambiar. Cambiamos el chip y nos cambiamos a que el problema dice articaína. Articaína al 4%, con epinefrina unos 100,000 porque tiene vasoconstrictor, un cartucho de 1.8 mililitros. Esto, que yo creo que fue el doctor Ramos el que me lo enseñó a mí, este truco de aquí. ¿Cómo se llama? Yo creo que fue a vos, Luis, que la primera vez que te voy a decir esto, pero el truco esta forma ayuda muchísimo. Entonces, ustedes tienen su cartucho de articaína y dice al 4%. Entonces, 4 le quitan el punto. 4 por 18, 72. O sea, religiosamente les va a dar eso. Entonces, no hay mucho pierde, ¿verdad? Lo multiplican. Pónganse que les venga un anestésico que diga al 5%, 5 por 18, tanto, ¿verdad? Y más o menos eso es lo que va a tener, coincide regularmente. Siempre leer todos los prospectos, ¿verdad? Pero es un truco fácil para que no se les olvide. Entonces, tienen articaína. Vamos a poner el problema con articaína, ¿verdad? Entonces dice dosis máxima y cartuchos de articaína. 4%, unos 100,000 en una paciente sana, 37 años, género femenino, de 145 libras de peso. Volvemos a dejar en chiquito las dosis. Y dice, ¿verdad? 2 respuestas otra vez que me tienen que dar. Como les puse 145 libras, me lo tienen que pasar a kilos. Entonces, 145 libras dividido 2.2, 65.91 kilos. Como ustedes ya saben también, el cartucho de articaína, 72 miligramos. Y esta regla que está aquí abajo de 7 miligramos por kilogramo de peso, pues entonces aquí lo que van a hacer es multiplicar 7 por lo que pesa el paciente. Entonces, en la otra diapositiva se va a ver. Aquí es la misma pregunta, va en chiquito. La articaína al 4%, 72 miligramos. El peso del paciente en kilos, 65.91. La dosis máxima que ya la tienen escrita de 7 por kilo va a ser 7 por 65. Les va a dar 461.37 miligramos. Esa es la dosis máxima recomendada. Es una de las 2 respuestas de la pregunta. Esta es la dosis máxima en miligramos. Entonces, como el cartuchito de articaína trae 72 miligramos, como trae 72 miligramos, entonces dividen 461 dentro de 72 y les dice que en esta pacientita de 145 libras de peso, ustedes más o menos lo más que van a usar son 6 cartuchos, casi 6 cartuchos y medio, ¿verdad? Entonces puede ser que el procedimiento les lleve 2 o 3 cartuchos. Si el procedimiento va a ser sacarle sus terceras molares y ustedes calculan que necesitan 10 cartuchos en sus muelas, pues van a tener que dosificar las extracciones o ver qué hacen, ¿verdad? Pero no necesariamente se tienen que pasar de la cantidad. Este es una foto del perrito, ¿verdad? Del cuadro que ganó el doctor, una foto del cuadro original, ¿verdad? Ahí está. Este está, se los dije que está en junta directiva. Y si ustedes le toman la foto, ahorita ya tiene vidrio encima, pero si le toman la foto, pues más o menos así sale. Es el perrito de la facultad. Entonces ahí nos cambiamos otra vez, ¿va? Ustedes, yo creo que con este vamos a terminar la clase de hoy. Ahí nos cambiamos otra vez el chip y va a decir mepivacaína, ¿va? Entonces, yo aquí no los voy a confundir mucho. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que hay mepivacaína que a veces sí trae vasoconstrictor, pero que en general nos vamos a ir por lidocaína, articaína y la mepivacaína sin vasoconstrictor? Entonces, el ejemplo viene sin vasoconstrictor y está al 3%. Otra vez, si se dan cuenta, se repite lo que hemos estado hablando, va el truco este de quitarle el punto. 3 por 18, 54. Y así no se les olvida. Entonces viene, y ahí la pregunta muy similar a las otras dos. ¿Cuál es la dosis máxima, verdad? Y cartuchos. Usando mepivacaína en una paciente les puse enferma de 12 años que pesa 70 libras. Ahí les puse enferma, ¿verdad? Entonces alguien dirá, pero si me puso enferma, ¿qué diferencia tienen con los sanos? No es tanta, solo que en los enfermos, en los que les diga alguna condición médica, pues ustedes saben que la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? Sus dosis máximas, pero que en la práctica tienen que tratar de usar menos, por precaución. Entonces, aquí ponemos la pregunta en chiquito ahí arriba. Otra vez les puse que son 2 respuestas, que no se les olvide. Otra vez pasan libras a kilos y 70 libras dividido 2.2 kilos es 31.82 kilos lo que pesa esta paciente. El cartucho de mepivacaína trae 54 y la dosis máxima recomendada, que ya la traen en el libro, es 6.6. Está fácil acordarse, lidocaína y articaína, la dosis máxima es 7. En mi mepivacaína es 6.6. Entonces, en el otro cuadrito, ¿qué hicieron, verdad?
Ustedes ya saben que el cartucho 54. La paciente pesa en kilos 31.82. Como la dosis máxima es esta, multiplican 6.6 por 31.82 y me dio 210. La dosis máxima a usar en esta pacientita de 70 libras es 210 miligramos. Como el cartucho de lidocaína trae 54, lo divide 210 dentro de 54 y me dio 3.8. Como en el problema se puso que la paciente está enferma, entonces ustedes dirán, bueno, pero lo aconsejable será hacer el tratamiento y de repente me quedo en 3 o de repente puedo usar 2 y se preocupan un poquito más por usar menos de la dosis máxima porque la paciente tiene algunas condiciones sistémicas. Y acuérdense también que amarrado de eso tiene que ir la consulta con el médico responsable para comentar el tratamiento y saber qué es lo mejor para su paciente y asesorarse y hacerlo en conjunto, ¿verdad? Este es el mismo perrito, solo que piensen ustedes que aquí ese lo hice con paint, ese lo hice yo, lo pinté, pero me llevó la gran diabla porque me fui bien despacito. Se rieron un día en la escuela de diseño de aquí de arquitectura porque ellos tienen otras cosas que lo pintan más rápido, ¿verdad? Pero el perrito pues ahí ya se mira más rejuvenecido. Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque fíjense que lo que nos va a tocar después es este cuadro. Este lo vamos a ver en la otra clase, pero el propósito es que no se confundan. En este cuadro, el que vamos a ver en la otra clase, ya no está hablando solo de lo que hicimos ahorita, sino que ahí en este cuadro lo que dice es, yo le puse mepivacaína a mi paciente, pero no le hacía o no me funcionó, le voy a agregar otro anestésico, ¿eh? Entonces reforzaron con lidocaína o con articaína, qué sé yo, o anestesiaron con lidocaína y no les está ayudando y dicen, le voy a poner articaína y lo mezclan, ¿verdad? Entonces, ese cuadrito lo vamos a ver en la otra clase, pero aquí, cuando pasemos a ese cuadrito es porque el libro menciona, ¿verdad? Que a veces cuando ustedes no tienen un éxito en su anestesia, que a veces uno le echa la culpa al anestésico, uno le echa la culpa a ¿cómo se llama? A algunas cosas, ¿verdad? Y cómo se llama, y a veces no es el anestésico, ¿verdad? A veces es porque uno no tiene una buena técnica. O sea, puede ser que el anestésico es el mejor que ustedes tienen, pero la técnica no fue buena. Y a veces puede ser también la anatomía, menciona por ahí que pueden haber cosas. Entonces, no es raro que ustedes miren que un dentista anestesió con un cartucho de un anestésico y lo cambió por otro, jugando dentro de estos tres que tenemos, que somos los que más se usan, lidocaína, mepivacaína, articaína. Dentro de esos tres que son los que más se usan, sin dejar de saber que existen otros, ¿verdad? Dentro de esos tres puede ser que ustedes digan, yo puse este anestésico y lo voy a combinar con este. Entonces, en la otra clase vamos a regresar esos problemas para retomar y nos vamos a meter a este cuadrito. También ese cuadrito no es complicado. Pareciera complicado, pero no es complicado. Entonces, ahí lo vamos a dejar hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. O vos, Huicho, si les querés decir algo extra. No, Guillermo, yo creo que está todo claro, gracias. Bueno, si no hay preguntas, ¿cómo se llama? Lo vamos a dejar ahí. Y nos vemos en la otra clase de esta semana. Ustedes, ya es hora también, yo creo que almorzaron, entonces buen provecho. Y pues que se la pasen bien en el resto del día. Tengan buena tarde. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Feliz tarde.